Me llamo Rafael y tengo casi 60 años. Vivo en Brighton Beach, aquí en Brooklyn. Paso prácticamente todo el día manejando mi taxi, día tras día. Y mientras conduzco suelo escuchar tu podcast para que el tiempo no se haga tan largo. Pero mi vida no siempre fue así. En 1992 emigré a Estados Unidos, poco después de que mi país dejara de existir de la noche a la mañana. Antes de eso trabajaba como guarda forestal en el centro de Rusia, donde Europa se encuentra con Asia, en un lugar llamado Yukba. El Parque Nacional de Yukba se extiende por las laderas occidentales de los montes Urales, a unos 1.600 kilómetros al este de Moscú. En las zonas más altas domina la tundra, más abajo hay praderas abiertas, y más de la mitad del parque está cubierto por un bosque boreal denso de pinos y abetos. Casi 19.000 kilómetros cuadrados de terreno salvaje. Para que te hagas una idea, toda la superficie de Kuwait es de unos 17.000 kilómetros cuadrados, así que el parque era más grande que países enteros. Como está en un lugar remoto y hay otros parques mucho más accesibles desde Moscú y San Petersburgo, Yukba recibía pocos visitantes, apenas unos pocos miles de personas al año. Cuando yo trabajaba allí, la mayoría eran familias de soldados del Ejército Rojo destinados en bases cercanas. Y fue precisamente el encuentro con uno de esos soldados en 1987 lo que marcó el inicio de los hechos que voy a contarte. Mi cargo oficial en el parque era Leshnik, que se traduce de forma aproximada como guarda forestal o forester. Lo de Ranger es un concepto muy estadounidense. En el socialismo no nos daban títulos pomposos, ni los necesitábamos para hacer nuestro trabajo. Éramos guardas forestales, todos por igual. Y a eso respondí cuando escuché que me lo ladraban desde un sendero un día. Era pleno verano, la época más concurrida del año en términos de turismo, y yo caminaba por un sendero entre los árboles cuando oí a mi espalda una voz que gritó: guarda! ¡Ven aquí ahora mismo! Al girarme vi a un hombre sin uniforme, pero no necesitaba llevarlo puesto para que se le notara el aire de oficial del Ejército Rojo. Yo mismo había servido unos años cuando era joven, y conocía bien ese carácter que compartían casi todos los oficiales, ese tipo de personalidad que aquí en Estados Unidos mis vecinos llaman yerkovs. Me gusta esa palabra, suena casi como una palabra rusa. El hombre avanzó hacia mí con paso rápido y furioso, y yo me quedé quieto esperándolo. Detrás de él estaban su familia, su esposa y dos niños pequeños, un chico y una chica. Pero a diferencia del oficial que parecía enfurecido, los tres tenían la cara desencajada como si hubieran visto algo que los había aterrorizado. Cuando le pregunté al oficial cuál era el problema, explotó. Me dijo que había una persona extraña merodeando por el bosque y que aquel hombre se había dedicado a intimidar deliberadamente a su esposa e hijos mientras intentaban hacer un picnic. Le pedí que me lo describiera y me dijo que era alto, vestido con pieles oscuras y con un sombrero que parecía estar hecho con la cabeza de un oso. Al principio no los había amenazado de forma abierta, simplemente se quedó mirándolos desde cierta distancia, observándolos en silencio. Cuando el oficial lo encaró, el hombre no dijo ni una palabra, solo devolvió la mirada, fijo, sin parpadear, como si estuviera en un extraño duelo de miradas. Pero cuando el oficial avanzó unos pasos hacia él, el de la cabeza de oso empezó a cargar contra la familia. El oficial me contó que sus hijos comenzaron a gritar y que estuvo seguro de que tendría que pelear para protegerlos. Sin embargo, igual que hacen a veces los osos, fue una carga falsa. Se detuvo antes de llegar a ellos. Para entonces la esposa del oficial ya lloraba del terror, y el hombre del sombrero de oso se dio la vuelta y se alejó riéndose del miedo que acababa de sembrar. A mí me sonó enseguida a cazador borracho de vodka, nada que no hubiera visto antes. Pero cuando insinué esa posibilidad, el oficial dejó claro que aquel hombre no era un cazador. No llevaba ningún arma visible, lo único que llevaba, me dijo, era locura en los ojos. También sugirió, con la voz cargada de amenaza, que lo encontráramos rápido, porque si al cabo de una semana el tipo seguía suelto, íbamos a tener problemas muy serios. Esa misma tarde, otro guarda y yo empezamos a buscar al supuesto loco que llevaba una cabeza de oso en la cabeza. En la sede central, teníamos un viejo UAC 469 al que llamábamos La Cabra. Era ruidoso, los frenos eran una basura y si viajabas mucho rato en él,
terminabas con el trasero lleno de moratones. Así que no era precisamente el más grande de todos los tiempos, como dice el hijo de mi vecino al hablar de un peleador daguestaní. Pero la cabra era resistente, fácil de reparar y, con tanto terreno que cubrir, la queríamos como los unos querían a sus caballos. Condujimos hasta la zona donde el oficial había visto al hombre de la cabeza de oso, y luego pasamos horas caminando por el bosque, buscando huellas, restos de fogatas o señales de animales despiezados. El parque sufría mucha caza furtiva, sobre todo en otoño, cuando los más pobres querían llenar la despensa para los largos inviernos rusos que, créeme, no echo de menos. Como el lugar era tan grande, muchos cazadores pasaban días enteros viviendo del bosque mientras seguían rastros de animales grandes para llevar a casa. Toda esa actividad dejaba marcas fáciles de seguir. Pero para nuestra sorpresa, aparte de un par de huellas inútiles que se perdían en arroyos o en suelo demasiado duro, no encontramos ni rastro del hombre del oso. La luz empezaba a caer y decidimos terminar la búsqueda por ese día, pero yo le creí al oficial cuando dijo que nos metería en problemas si no lo encontrábamos. Así que al amanecer siguiente, retomamos la búsqueda. Mi compañero y yo nos internamos más en la zona salvaje, siguiendo lo que creíamos que podían ser las huellas del hombre, aunque no podíamos asegurarlo. Cruzamos praderas y riachuelos, siempre con la vista en el suelo, pero no encontramos nada humano, tan solo rastros de animales y excrementos. Era evidente que si seguía en el parque, se había metido en lo más profundo, y eso significaba que íbamos en buena dirección. Por eso resultaba tan inquietante no encontrar nada más allá de aquellas pocas huellas. Llegó un momento en que empezamos a pensar que seguir era una pérdida de tiempo. Si no había rastro, quizá estábamos en el sitio equivocado. Y entonces, justo cuando íbamos a darnos la vuelta para devolver la cabra a la sede, encontramos los amuletos. No sé si amuletos es la palabra perfecta, pero en ruso decimos ober, que se refiere a pequeños objetos con poder espiritual. Algunos están relacionados con la iglesia, como trozos de cuerda bendecida que la gente ata al cuello de sus perros. Otros tienen que ver con los zagaborei, la vieja magia popular eslava, y esos no traen bendiciones, sino maldiciones. Así que te puedes imaginar lo desagradable que fue darnos cuenta de que los que habíamos encontrado pertenecían casi seguro a esa segunda clase. El primero colgaba de una rama baja, consistía en el pequeño cráneo de un pájaro sobre una especie de fondo tejido con ramitas. Mi compañero lo arrancó del árbol y me miró. Ese tipo de cosas no eran exactamente ilegales durante el comunismo, pero tener fe en esas supersticiones antiguas podía llevarte a tratamientos psiquiátricos muy largos, ya me entiendes. No pensamos que el hombre del oso fuera algún loco adorador de dioses antiguos, pero sí entendimos que no tenía ningún interés en respetar nuestra autoridad como guardas del parque. Al comprobar que probablemente estábamos más cerca de lo que pensábamos, decidimos adentrarnos aún más en el bosque, y a poca distancia encontramos más amuletos, que solo podían ser obra del mismo hombre. No todos tenían huesos de animales, esos eran los más perturbadores, pero cada uno de ellos nos transmitía lo mismo. Estábamos dentro del territorio de ese hombre, en un lugar donde no quería vernos. Quedaba la duda de si realmente era él quien los había hecho, pero preferimos asumir que sí. La idea de que hubiera 2 o más personas corriendo por el bosque con pieles y colgando amuletos era demasiado inquietante incluso para nosotros. Como ya teníamos más o menos delimitada su zona, regresamos a la sede para informar. Nuestro jefe nos dijo que organizaría una búsqueda más amplia al día siguiente con un equipo mayor. Al amanecer nos repartimos el bosque, avanzando cada uno por nuestra ruta y manteniéndonos en contacto por radio. Y ahí cometimos un gran error. Hacia media mañana, uno de los guardas que caminaba por el área que nosotros habíamos explorado el día anterior, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Por puro instinto se giró mientras caía y trató de impulsarse hacia atrás. Por eso consiguió quedarse colgado del borde, apenas sujeto, y pudo hacer un esfuerzo sobrehumano para arrastrarse hasta terreno firme. Cuando se puso en pie y miró hacia lo que casi había sido su tumba, descubrió un foso profundo lleno de estacas afiladas. Eran 6 en total, y cada una estaba lo bastante afilada como para atravesar una bota y el pie de un hombre si caía con suficiente fuerza. Como ya estaba a salvo, informó por radio de lo que había encontrado y todos corrimos hacia su posición.
Solo entonces comprendimos lo grave que era la situación. Aquel hombre del oso no se limitaba a marcar su pequeño feudo en el bosque. Estaba dispuesto a herir, e incluso a matar, a cualquiera que se internara en su territorio. Como no íbamos armados, nos retiramos a nuestras distintas sedes, norte, centro y sur, y esperamos órdenes. Estábamos deseosos de encontrar al tipo y que la milicia lo arrestara por intentar matar a uno de los nuestros. Y cuando por fin llegó la orden de volver a salir, vino con una noticia fantástica. Esta vez, iríamos armados con fusiles prestados por la milicia local, una especie de reservas del Ejército Rojo. También nos ordenaron patrullar por parejas, por seguridad, y eso nos tranquilizó. Pensamos que el simple hecho de vernos con armas lo ahuyentaría, pero estábamos equivocados, completamente equivocados. A las pocas horas de búsqueda, recibimos por radio una llamada frenética de una de las parejas. El que hablaba estaba aterrorizado. Dijo que los estaban atacando desde una posición desconocida. Ellos no podían ver al atacante, pero el atacante sí los veía a ellos, y eso los obligaba a retroceder a toda prisa para no resultar heridos o muertos. Era extraño no haber oído disparos si de verdad les estaban disparando, pero sabíamos bien en qué sector estaban, así que corrimos hacia allí con los fusiles listos. Esperábamos escuchar tiros al acercarnos, pero lo único que oímos fue el ruido de nuestros compañeros corriendo y gritando que los ayudáramos. Cuando nos vieron, empezaron a gritar que él venía detrás, que estaba justo detrás de ellos, que disparáramos hacia el bosque porque estaba ahí, aunque no lo viéramos. Tenían la mirada de quien ha estado a punto de morir. No estaban huyendo de fantasmas, eso lo sabíamos. Durante un buen rato se negaron a salir de su cobertura, convencidos de que en cualquier momento volverían a volar flechas hacia ellos. Cuando por fin conseguimos calmarlos, nos lo dijeron con claridad. No eran balas, eran flechas. No necesitábamos fiarnos solo de su palabra. Al seguir con cuidado sus pasos, encontramos una de las flechas clavada en el tronco de un árbol. A partir de aquel incidente se acabaron las patrullas normales por parte de los guardas. Nuestro jefe se negó a dejarnos entrar en esa parte del bosque sin escolta de la milicia. La milicia, a diferencia de nosotros, podía llevar fusiles Kalashnikov y ametralladoras PKM, totalmente automáticas, no como los viejos SKS de la época de la Gran Guerra Patria que nos habían prestado. Una semana más tarde, cuando lograron reunir una unidad de 2 docenas de hombres, los guiamos hacia el territorio del hombre del oso y pasamos todo el día subiendo y bajando colinas, buscando cualquier rastro suyo. Al ser tanta gente pudimos cubrir un área enorme, pero no se disparó ni una bala ni una flecha, y no encontramos su refugio por ninguna parte. Llegamos a la conclusión de que se había marchado. Tenía lógica. Nos había visto caminando con fusiles por su bosque. Si él solo tenía un arco, estaba completamente superado en fuego. Lo más sensato para él era huir mientras todavía le quedaba suerte. Pero aquel hombre no se había marchado. Solo estaba esperando el momento adecuado para atacar en sus propios términos. Una semana después del gran rastreo de la milicia, 2 guardas que pernoctaban en una cabaña de la sección norte recibieron una visita aterradora en mitad de la noche. Alguien se había acercado sin hacer ruido, había lanzado una botella llena de combustible contra la pared exterior y había prendido fuego a la cabaña. Por suerte, uno de los guardas estaba despierto y escuchó el estallido del vidrio contra la madera antes de que las llamas estallaran de golpe. Agarró el extintor militar soviético que teníamos, pero aquellos trastos eran casi inútiles. Luchó con todas sus fuerzas, pero no logró apagar el fuego. Ambos consiguieron escapar con vida, pero la cabaña quedó reducida a un esqueleto chamuscado. Era una nueva escalada en aquel conflicto. Ya no éramos nosotros quienes lo buscábamos a él. Ahora era él quien nos cazaba a nosotros. Nuestro jefe llamó de nuevo a la milicia. Esta vez no enviaron 2 docenas de hombres, sino toda una compañía. Decenas de policías militarizados peinaron el territorio del hombre del oso. Y esta vez, él no se limitó a observar desde la distancia. Atacó. El caos estalló hacia el mediodía, cuando uno de los oficiales de la milicia recibió un flechazo. La flecha le atravesó la parte blanda del hombro, por suerte sin dañar órganos vitales, pero todos oímos sus gritos de dolor retumbando entre los árboles antes de que comenzara una auténtica tormenta de fuego.
Los hombres que lo acompañaban abrieron fuego hacia el bosque, disparando en todas direcciones con la esperanza de alcanzar a su atacante invisible. Cuando por fin se quedaron sin blancos a los que disparar, no cayó ni una flecha más. En el registro posterior encontraron rastros de sangre que se internaban en el bosque. La milicia siguió el rastro con perros durante horas, cada vez más adentro, hasta que encontraron uno de los refugios del hombre del oso, una especie de madriguera excavada en el suelo cubierta con ramas de pino. El rastro de sangre se había acabado mucho antes. Lo más probable es que el hombre se hubiera vendado las heridas. Había pruebas de sobra de que llevaba tiempo viviendo allí, pero él no estaba. Aquel operativo fue el último contacto que tuvimos con el hombre del oso. No hubo más flechas, ni más amuletos, no durante mucho tiempo. Pensamos que o bien había muerto a causa de sus heridas, o bien había decidido abandonar la zona. En cualquier caso, parecía que el problema que casi nos había costado la vida a alguno de nosotros se había resuelto. Y créeme, fue un alivio volver a centrarnos en nuestro trabajo. Pasaron los años. Cayó el telón de acero y de la noche a la mañana nos quedamos sin país y sin trabajo. Algunos se quedaron en la región, viviendo de la tierra y de lo poco que podían comprar con aquel viejo dinero que se desmoronaba. Poco a poco, uno tras otro, los guardas empezaron a irse. Algunos se marcharon a Moscú o a Perm a buscar trabajo. Otros se fueron al extranjero para empezar de cero. Yo fui de los que dejaron Rusia para siempre. Durante el proceso de conseguir el visado, empaquetar mis cosas y despedirme de mi familia, muchas veces dudé. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Sabes qué fue lo que me hizo entender que sí, que estaba tomando la decisión correcta? Un día me escribió un antiguo compañero que seguía viviendo y trabajando en Yukba. En un conteo rutinario de árboles, habían encontrado otro de los amuletos del hombre del oso. Y ese, me dijo, parecía recién hecho. Desde entonces no he vuelto la vista atrás. No porque no eche de menos Rusia, que a veces la echo de menos muchísimo, sino porque entendí que nunca había sido solo un loco con una cabeza de oso que quería cazar guardas. Había más, quizá muchos más, y sentí que tarde o temprano la misma lucha sangrienta volvería a repetirse. Ahora escucha con calma. Lo que viene a continuación no ocurrió en Rusia, pero es otra historia de bosque, de hombres armados y de sangre derramada entre los árboles. Y quizá te haga mirar de otra forma cualquier tronco que cruje en la oscuridad. Me llamo Iván y soy guarda forestal aquí en Rumanía. Vivo en un pueblo pequeño muy cerca del bosque y cada mañana me levanto temprano, me pongo el uniforme y me adentro entre los árboles. Mi trabajo es, en apariencia, muy sencillo. Igual que mis compañeros, camino muchos kilómetros al día revisando los árboles. Marcamos los viejos o enfermos para que se corten de forma legal y contamos cuántos árboles jóvenes hay para plantar más en primavera. Vamos atentos a osos, lobos o linces porque también ellos deben ser controlados y contados, igual que los árboles. Pero una de nuestras tareas más frecuentes es detener coches y camiones para revisar papeles y buscar madera ilegal. Porque sin ninguna duda el problema más grave que tenemos aquí es la tala ilegal. Suelen venir de noche con hachas y motosierras, cortan los mejores y más viejos árboles, haya, roble, abeto, y los sacan del bosque tan rápido como pueden. Quizá te preguntes cuántos árboles pueden cortar en una noche. Pensarás que no pueden ser tantos. Pues bien, algunas de las bandas grandes cortan cerca de 100 árboles en una sola noche, y lo hacen noche tras noche, descansando muy poco. En cuestión de un mes podemos perder miles y miles de árboles sanos de bosque viejo. Muchos guardas, los menos honestos, aceptan sobornos de los madereros. A los demás nos intimidan con sus hachas y sus motosierras, y a veces incluso llevan armas de fuego. Nosotros, hasta 2019, no teníamos permitido llevar armas, así que entras al bosque sabiendo que, si las cosas se ponen feas, ellos tienen la ventaja. La tala ilegal es devastadora para el bosque, y no solo de las maneras obvias. Sin árboles, la tierra se desliza cuando llueve. El barro enturbia los ríos, los hace desbordarse y acaban inundando pueblos, destruyendo casas y vidas. La tala asusta a los animales. Algunos huyen, otros mueren cuando sus nidos o madrigueras caen con los árboles o quedan aplastados por los troncos que se desploman.
Pienso que si perdemos nuestros bosques, mis hijos no llegarán a ver los árboles enormes con los que yo crecí. Ese pensamiento me rompe el corazón, pero también me da fuerzas para seguir luchando. Y esta lucha ha exigido muchos sacrificios, no solo de tiempo y esfuerzo, sino de sangre. Durante mucho tiempo solíamos escondernos en el bosque por las noches con una libreta y una linterna. Si el grupo de taladores era numeroso, nos quedábamos en la oscuridad, contando sus siluetas, anotando matrículas, sin intervenir. Pero si el grupo era pequeño, a veces podíamos engañarlos, hacerles creer que éramos muchos más de los que éramos. Entonces abandonaban la madera, subían a sus camiones y huían. No siempre funcionaba. En ocasiones, los taladores pasaban al ataque, cargaban contra nosotros con las motosierras rugiendo y las hachas en alto. Y créeme, no ves tu vida entera pasar ante tus ojos hasta que no has visto a un hombre correr hacia ti a toda velocidad con una motosierra encendida entre las manos. Es una imagen que no se borra nunca. Cuando eso pasaba llamábamos a la policía, pero sus cuarteles están lejos del bosque y siempre llegaban tarde. Para entonces los camiones se habían ido y el silencio lo había cubierto todo. Hacíamos lo posible por detener la tala y por descubrir a aquellos guardas que aceptaban sobornos. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero no tuvimos éxito. Al final el gobierno decidió meter a todos en el mismo saco. Un día nuestro jefe nos reunió en la base. Decía que tenía un anuncio importante. El gobierno local se había hartado de que no fuésemos capaces de controlar el problema de los taladores, y tras enterarse de varios casos aislados de sobornos, decidieron que todos éramos corruptos. Nuestras protestas cayeron en saco roto. Ya habían decidido el castigo. Si nosotros no erradicábamos a los guardas vendidos, todos pagaríamos por la madera perdida. Miles de ley, nuestra moneda, serían descontados colectivamente de nuestros sueldos cada semana, y así seguirían hasta que el problema desapareciera. Estábamos furiosos, completamente furiosos, pero teníamos solo dos opciones: aceptar y ver cómo se reducían nuestros salarios, o renunciar y arriesgarnos a no poder alimentar a nuestras familias. Para algunos guardas jóvenes era una decisión difícil. Para los que teníamos hijos no era una elección en absoluto. Solo nos quedaba una vía: multiplicar nuestros esfuerzos para expulsar a los taladores del bosque, costara lo que costara, en el cuerpo o en el alma. En esa época aún no podíamos llevar armas, así que tuvimos que ser creativos. Al principio utilizamos petardos grandes, muy potentes, que lanzábamos entre los árboles desde cierta distancia. Estallaban sobre sus cabezas en plena oscuridad, y durante un tiempo les dieron verdadero miedo. Pero al cabo de un rato, se acostumbraron. Seguían talando hasta que nos quedábamos sin explosivos, y luego se iban tan campantes. Después probamos con perros nobles que habrían hecho pedazos a cualquiera con un chasquido de nuestros dedos. Pero eran nuestros compañeros y no estábamos dispuestos a ponerlos en riesgo. Los taladores se dieron cuenta de que no soltaríamos a los perros, y dejaron de temerlos. Todo ese tiempo pedíamos al gobierno permiso para llevar armas con las que defendernos. Siempre recibíamos la misma respuesta: que no éramos soldados ni policías y que era demasiado peligroso. Al final nos dijeron que nos limitáramos a recoger información, vigilar, tomar matrículas, contar hombres y luego entregarlo todo a la policía para que los arrestara en sus casas. Un proceso lento, desesperante. A medida que el dinero desaparecía de nuestros sobres de paga, empezamos a arriesgarnos más. Durante meses libramos una batalla perdida. Y entonces, por fin, una pequeña victoria nos devolvió la moral. 2 guardas, Nico y Gabriel, patrullaban de noche cuando encontraron a un grupo de taladores. Eran muchos, y ellos solo 2, pero en vez de limitarse a observar y escribir, se les ocurrió un plan. En aquel entonces, si un solo guarda se acercaba a los taladores, ellos simplemente lo echaban a gritos, o a empujones, o le hacían huir a motosierra limpia. Nico encendió su linterna, la apuntó directamente hacia ellos y empezó a gritar. Les lanzó amenazas, insultos, les dijo que ya estaba bien, que se acabó. Algunos taladores dejaron de cortar y fueron hacia él soltando todo tipo de blasfemias, armando mucho ruido.
Mientras todos miraban a Nico, nadie vio a Gabriel deslizarse hasta el camión y clavar su cuchillo en 3 de las 4 ruedas. Nadie lo vio acercarse, nadie lo vio marcharse. A la mañana siguiente, otra pareja de guardas encontró el camión abandonado, con 3 neumáticos desinflados. Lo celebramos como si hubiéramos ganado una batalla en una guerra de verdad. Pudimos vender la madera ilegal para compensar la pérdida del bosque y plantar muchos árboles nuevos. Y además, habíamos encontrado una forma eficaz de golpear a los taladores donde más les dolía. Nuestra moral subió como la espuma. Por desgracia, apenas nos duró un mes. Unas semanas más tarde, el joven Pablo patrullaba solo en una sección del bosque que creíamos de poco interés para los taladores. Nos equivocábamos. Era plena noche cuando recibimos una llamada suya por radio. Nos dijo que los taladores intentaban engañarnos, talando justo donde no los esperábamos. Había 2 camiones llenos de hombres. Necesitaba refuerzos para intentar espantarlos o distraerlos lo suficiente como para reventar los neumáticos. Los que estábamos de guardia y teníamos un vehículo salimos disparados hacia su posición. Íbamos ilusionados, pensando que, si conseguíamos acercar a alguien a los camiones, podríamos repetir la jugada. Pero mientras nos acercábamos, la voz de Pablo volvió a sonar por la radio. Dijo que los camiones casi habían terminado de cargar y que los taladores se preparaban para marcharse. Le insistimos una y otra vez en que no hiciera nada solo. De pronto dejó de responder. El silencio en la radio nos heló la sangre. Yo aceleré todo lo que pude. Los demás también. Cuando llegamos al lugar, solo estaban mis compañeros guardas. Los taladores habían desaparecido y Pablo también. Pasamos el resto de la noche buscándolo, avanzando en parejas, linterna en mano, gritando su nombre. Caminamos durante horas, kilómetros y kilómetros entre troncos, raíces y sombras. Cuando por fin salió el sol, lo encontramos mucho más cerca de lo que imaginábamos, a menos de 100 metros de donde habíamos aparcado al principio. Todos supimos que lo habían encontrado porque de pronto se escuchó un grito desgarrador, un alarido que sonaba a alguien perdiendo la cordura. Habían encontrado a Pablo, o lo que quedaba de él. Lo habían troceado con hachas y motosierras. Era, sin duda, el crimen más brutal que he tenido la desgracia de ver. En mi tiempo como guarda, me había tocado presenciar escenas terribles, asesinatos espantosos, accidentes con cuerpos mutilados. Pero nada, ni siquiera la vez que encontraron a una prostituta partida en 2 y metida dentro del hueco de un árbol, me horrorizó tanto como ver a Pablo hecho pedazos. Nos afectó a todos. Muchos fuimos a su funeral, acompañamos a su madre, le hablamos de lo valiente que había sido. No diré que su sacrificio valió la pena. Debería habérsenos permitido llevar armas mucho antes de que Pablo perdiera la vida. Pero su muerte obligó a nuestros jefes a sentarse con los políticos y hablar en serio. Al final cedieron y nos autorizaron a portar fusiles. No podemos disparar salvo que estemos directamente amenazados, pero la simple imagen de los guardas armados bastó para que los taladores buscaran otros bosques. En la sede colocamos una placa de latón en honor a Pablo, para recordar su sacrificio, y también para que los nuevos guardas sepan que son afortunados. Forman parte de una generación a la que por fin se le permite defenderse. El peligro no ha desaparecido y la tala ilegal no se ha detenido del todo. Pero ahora nadie volverá a morir como murió el pobre Pablo, defendiendo el bosque de la codicia humana. Si crees que nada puede ser más macabro que encontrar a un compañero destrozado, espera un momento. La siguiente historia no tiene tanta sangre, pero es quizá más inquietante, porque deja algo atrapado en la madera que nunca termina de explicarse. He trabajado para el servicio forestal durante unos 15 años, y es un trabajo con desafíos muy particulares en lo que se refiere a hacer cumplir la ley. Uno de los problemas más grandes que afrontamos es la caza ilegal. Da igual lo flexibles que seamos y el tiempo que dediquemos a avisar a los cazadores de la zona. Siempre hay quienes quieren saltarse las normas para conseguir un venado fuera de temporada. Es desesperante. Si todos se comportaran como esos cazadores furtivos, pronto habría muchos menos ciervos y otras especies, incluso en temporada, y podríamos provocar un colapso en la fauna local. Pero ellos actúan como si las reglas no les afectaran, y sus excusas son patéticas.
Uno llegó a jurarme por todo lo que quería que pensaba que todavía era septiembre. Habría que ser muy tonto para olvidarse de qué mes es, y pensar que yo iba a creer una excusa así era tomarme por un idiota aún peor. Tomamos la caza ilegal muy en serio. Cuando recibimos informes de que alguien está disparando donde no debe, puedes apostar tu último dólar a que vamos a comprobarlo. Un día me avisaron de posibles disparos fuera de temporada en una zona concreta del bosque. Fui en cuanto pude. Una de las técnicas que usamos para identificar caza ilegal es examinar los troncos de los árboles del área. A veces hay una marca fresca en la corteza. Otras veces un pequeño agujero que ha ido quedando enterrado bajo capas nuevas de madera. Otras, lo que hacemos es pasar un detector de metales y encontrar un fragmento de plomo o acero justo bajo la superficie. Hay muchas formas de saber si se ha disparado un rifle o una escopeta desde cierto punto. Una bala incrustada a determinada altura nos indica no solo desde dónde disparó el cazador, sino también en qué dirección. La frecuencia de los daños nos puede revelar si esa zona se usa de forma habitual como puesto de furtivos. Si la trayectoria del disparo coincide con el hábitat de una especie protegida, eso ayuda a construir un caso serio por abatir animales protegidos. Por eso, los guardas usamos a veces detectores de mano para buscar metal oculto en las cortezas, y en casos importantes se extraen las balas para hacer pruebas balísticas. Una bala sacada de un árbol puede vincular un delito a un arma concreta, igual que en la criminología normal. Las empresas madereras también tienen interés en todo esto. Si la hoja de una sierra de gran tamaño golpea metal dentro de un tronco, la herramienta puede quedar destrozada, y el operario salir gravemente herido, incluso muerto. De hecho, muchas de las alertas que recibimos proceden de aserraderos que nos avisan de que, en cierta zona, los árboles llegan llenos de plomo. En cierto modo, los árboles son testigos silenciosos. Años después de un disparo, la prueba puede seguir ahí, oculta en la madera. Aquel día conduje hasta la zona señalada. Agarré el detector y empecé a caminar entre los árboles buscando daños. A veces las marcas de perdigones se parecen a los arañazos que dejan los ciervos con sus astas cuando se quitan el terciopelo o cuando marcan territorio. En esos casos pasas el detector y no pita, y te vas al siguiente tronco. Llevaba quizá medio kilómetro andando cuando vi lo que parecía un claro ejemplo de daño por perdigones, uno de los más evidentes que había visto. Estaba seguro de que una escopeta había disparado contra aquel árbol. Pero cuando pasé el detector por la zona, no emitió ni un solo pitido. Era muy raro. Ni el cazador más listo se dedica a arrancar trocitos de metal del interior de una corteza, y a simple vista se veía que había muchos impactos, quizá de varios disparos. Saqué la navaja que llevo siempre encima y empecé a despegar con cuidado la corteza en la zona dañada. Se veía claramente el túnel del impacto, la forma en que algo se había clavado. Pero al llegar al fondo no encontré ningún trozo de metal apagado, sino algo de un blanco sucio, casi como porcelana. Nunca había visto nada igual en todos mis años de servicio. Me incliné más, rasqué un poco más de madera y logré sacar aquel pequeño fragmento. Lo tuve entre los dedos, lo miré a la luz y recuerdo que se me escapó un jadeo y casi se me cayó. No era un perdigón, no era una bala, era un diente, y por lo que pude ver, era un diente humano. Como guarda aprendes a identificar dientes y huesos de todas las especies que viven en tu parque. Los de pájaro son fáciles de distinguir, los de ciervo también, de tan planos que son. Los de carnívoro tienen una forma muy característica, y lo que yo tenía en la mano era claramente un incisivo humano. No había duda. Aunque seamos guardas forestales, también somos autoridad, y tenemos ciertas obligaciones como la policía. Así que, después del choque inicial, mi primer pensamiento fue: tengo que preservar esta escena. Volví a la camioneta, informé por radio de lo que había encontrado y regresé al árbol marcado con cinta de escena del crimen, rodeando el área con tiras amarillas entre los árboles sanos. Uno de mis compañeros llegó en menos de una hora. Cuando le mostré el diente, admitió que también le daba escalofríos. Nos sentimos un poco impotentes. Diría que el 90% de lo que pasa en el bosque lo resolvemos nosotros mismos, en casa, sin más gente. Pero algo tan raro e inesperado como unos dientes humanos incrustados en un tronco requería un equipo de técnicos forenses, quizá incluso un antropólogo forense,
porque no sabíamos cuántos años llevaban allí, ni cuánto tiempo hacía que el dueño de esos dientes había muerto. Tardaron días en montar el equipo. Pero una mañana, justo al amanecer, llegó el convoy. Técnicos de escena, forenses, un fotógrafo. Documentaron todo: el árbol, el suelo alrededor, la posición exacta de los daños, primeros planos de los dientes aún incrustados en la corteza. Solo cuando terminaron, empezaron a extraer el resto de piezas, con herramientas diseñadas para preservar incluso el rastro más mínimo de ADN. También tomaron muestras de la madera. Analizando el crecimiento de los anillos, podían determinar cuánto tiempo llevaban incrustados los dientes. Mi compañero y yo observamos en silencio toda la mañana, respondiendo a las preguntas que nos hacían. Les interesaba especialmente saber si habíamos visto algo extraño en la zona en las últimas semanas. Les dijimos que, de haberlo visto, ya se lo habríamos contado. A partir de ahí, todo dependía del laboratorio. La pregunta más obvia era de quién eran esos dientes, así que lo primero que hicieron fue compararlos con los registros dentales del Registro Nacional de Desaparecidos. No hubo coincidencias. Pasaron entonces a la prueba de ADN, con muchas más probabilidades de éxito. El ADN no solo te dice a quién pertenece algo, también puede emparejarlo con familiares. Incluso si el dueño de los dientes no estuviera en la base de datos, quizá alguno de sus parientes sí, pero tampoco hubo suerte, ningún resultado. La persona a la que pertenecían esos dientes no tenía parientes registrados, vivos ni muertos. No es imposible, pero es otro detalle inquietante con el que hay que convivir. Al final nunca supimos con certeza cómo habían acabado esos dientes en el árbol. Solo recopilamos teorías. Una de las primeras, que resultó falsa, la propuso un compañero. Pensó que podía tratarse de un antiguo enterramiento indígena, tan viejo que el árbol hubiera crecido encima y atrapado algunos dientes al subir. Había, por supuesto, otra posibilidad: que alguien hubiese recibido un disparo de escopeta a corta distancia y que los dientes hubieran salido volando y se hubieran clavado en el tronco junto a los perdigones. Pero, si ese hubiera sido el caso, habría fragmentos de metal junto con las piezas dentales. No lo sabía. Otra hipótesis, por absurda que parezca, fue la que más nos inquietó: que alguien hubiera cargado un cartucho de escopeta con dientes humanos, como si fueran perdigones, y lo hubiera disparado directamente contra el árbol. Esa imagen, por improbable que sea, nos heló la sangre. El único consuelo que teníamos era pensar que aquellos dientes eran viejos, muy viejos, que si su dueño había sufrido, al menos no había sido reciente, no algo de lo que pudiéramos haberle salvado. Ese consuelo se hizo añicos cuando el laboratorio nos devolvió el informe. Según el crecimiento de la madera, los dientes llevaban como máximo un año incrustados, y pertenecían a un hombre de unos 40 años en el momento, presumible, de su muerte. Fue un trago amargo saber que aquello había ocurrido mientras yo ya trabajaba como guarda. El bosque es enorme y nuestro equipo no deja de ser un esqueleto de lo que debería ser. No podemos estar en todas partes a la vez. Pero aún así, cuesta aceptar que algo tan terrible sucediera en mi territorio, bajo mi responsabilidad, y que nunca se descubriera quién era. Nunca se supo a quién pertenecían esos dientes. Nadie pudo decir con certeza que hubiera habido un asesinato, ni cómo habían acabado exactamente en aquel tronco. Intento no pensarlo demasiado, porque cuando lo hago, caminar entre esos árboles se vuelve aún más siniestro. Ahora que estoy retirado, de vez en cuando aún me viene a la mente la imagen de aquel pequeño diente blanco saliendo de la madera, y vuelvo a preguntarme qué demonios tuvo que pasar realmente allí. Si hasta ahora las historias han sido extrañas, la siguiente lo es todavía más, porque ni siquiera tiene un final claro. Es solo miedo, confusión y algo que apareció y desapareció en medio del bosque como si nunca hubiera pertenecido a este mundo. He sido guarda forestal en Estados Unidos durante casi 3 décadas. En todo ese tiempo he oído todo tipo de historias de campistas y senderistas. He recibido más avistamientos de pie grande de los que puedo contar, unas 20 y tantas historias de ovnis, y un sujeto juró haber visto al mismísimo Jimmy Hoffa, el famoso líder sindical desaparecido, escondido en los matorrales viviendo en una casa rodante. No son solo las denuncias oficiales. Cuando la gente se entera de que soy guarda, a veces me preguntan si he vivido algo raro,
Algo que no pueda explicar. Me gusta que pregunten eso. Es mucho más entretenido que hablar de papeles y normativas, pero mis respuestas suelen decepcionarlos. Nunca he visto animales desconocidos por la ciencia, ni luces imposibles suspendidas en el cielo. Y los únicos monstruos grandes, peludos y gruñones que he visto caminar sobre dos patas han sido mis compañeros a primera hora de la mañana. La única cosa que me ha pasado que de verdad me ha dejado perturbado ni siquiera es una buena historia. No tiene inicio, nudo y desenlace. Es solo una masa de confusión, miedo y preguntas sin respuesta. Todo empezó cuando un guarda llamado Raúl desapareció durante una patrulla rutinaria. Era una mañana normal y él estaba haciendo una inspección de gestión de incendios, revisando acumulaciones de ramas secas y puntos de riesgo. De repente dejó de responder a las llamadas por radio. Otro guarda condujo hasta su última ubicación conocida y encontró la camioneta de Raúl, vacía, con la radio apoyada en el asiento del acompañante. Un registro rápido de la zona no dio ningún resultado. Al caer la tarde ya teníamos equipos de búsqueda y rescate peinando el bosque con perros rastreadores. Resultó relativamente sencillo dejar que los perros lo encontraran. Los dejamos olisquear la camioneta y empezaron a tirar de las correas, metiéndose entre los árboles. Esperábamos encontrar a Raúl herido, quizá con una pierna rota, algo que explicara su silencio. Había pocas razones más para que dejara la radio en el asiento y no contestara. Pero lo que encontramos fue mucho peor de lo que imaginábamos. Raúl estaba frío, con la piel de un color extraño, y parecía estar sufriendo una reacción alérgica brutal. Tengo un primo alérgico al cacahuete, y Raúl se veía y sonaba exactamente igual que él la noche en que se equivocó de dulce y comió algo con trozos de turrón. Solo que, en el caso de Raúl, no se trataba solo de la cara y el cuello. Sus brazos y manos también estaban hinchados de una forma grotesca, de un rosa tan intenso que la piel parecía brillante, estirada hasta el límite. El mismo color rojizo se extendía desde los hombros hasta las muñecas, pero en las puntas de los dedos la piel se volvía casi negra. Por suerte llevábamos una sanitaria con nosotros. En cuanto lo vimos, se lanzó a su lado, le despejó las vías respiratorias, le colocó una vía en el brazo y pidió por radio un vehículo de transporte. En pocos minutos llegó una ATV con camilla y sacaron a Raúl del bosque. Desde la base fue trasladado en helicóptero al hospital. Cuando lo vi subir al helicóptero con la piel tensa y morada y aquellos sonidos ahogados saliéndole de la garganta, supe que quizá no volveríamos a verlo con vida. Los paramédicos lo miraban con el ceño fruncido, tanteando posibilidades sin encontrar ninguna que cuadrara. Uno de ellos nos lo dijo tal cual: no pintaba bien. Una compañera, Susana, rompió a llorar cuando nos sentamos de nuevo en la central. Pensamos en su esposa, en sus hijos, en cómo estarían recibiendo la noticia, y se nos hizo un nudo en el estómago. Durante los días siguientes estuvimos en contacto casi constante con el hospital, esperando novedades. 72 horas después de su ingreso, por fin nos dieron una buena noticia. Lo habían estabilizado, y si todo seguía igual, saldría adelante. Algunos fuimos a verlo. Encontramos a su esposa sentada en una silla junto a la cama. Fue un reencuentro emotivo. Había demasiada tensión acumulada. Pero había algo que flotaba en el aire como una sombra. Todos queríamos saber qué demonios le había pasado en el bosque. Cuando se lo preguntamos, su respuesta resultó frustrante, incluso más inquietante que el silencio. Apenas recordaba lo ocurrido. Nos contó que caminaba por el bosque, concentrado en su inspección, cuando vio algo que no encajaba. Una piedra negra, con aspecto de roca volcánica, apoyada sobre la tierra. En aquella zona no hay depósitos de ese tipo de roca, así que pensó que algún excursionista la habría traído de recuerdo y la habría dejado caer allí. Se acercó y la recogió. Al principio no notó nada raro. Era ligera, como suelen ser las rocas volcánicas, llena de pequeños poros. Siguió caminando con ella en la mano, dándole vueltas, y entonces empezó a sentir que se calentaba, cada vez más. Ese es uno de los últimos recuerdos claros que tiene, el calor subiendo desde la palma hacia el brazo. Dijo que la dejó caer enseguida, que algo dentro de su cabeza le dijo que no era nada bueno. Recordaba haberla visto en el suelo, inmóvil, negra contra la hierba. A partir de ahí todo se volvía borroso. La respiración que se volvía difícil, la hinchazón, el vértigo. Después, nada. Oscuridad. Y luego,
Ya en el hospital, con tubos saliendo de todas partes. Un par de agentes federales fueron a hablar con él y con la información que les dio, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, fue a buscar la roca. Al principio los médicos temieron que fuera radiactiva y que Raúl estuviera sufriendo un síndrome agudo por radiación. Lo descartaron con rapidez gracias a las pruebas. Pero descartar una causa no sirve de mucho cuando tienes una lista enorme de posibles venenos. Para salvarle la vida necesitaban que esa lista se hiciera muy corta, muy rápido. No lo consiguieron. La evolución de Raúl fue casi un misterio. Empeoraba, los tratamientos apenas hacían efecto, y de pronto, alrededor de la hora 60, dejó de empeorar. La hinchazón se estabilizó, la respiración se hizo un poco menos difícil y su cuerpo empezó a recuperarse solo. Nadie supo muy bien por qué. Mientras tanto, los técnicos de la EPA recorrieron el sector donde Raúl había estado trabajando, siguiendo el GPS de su patrulla. No encontraron ninguna roca volcánica negra. Caminaron los mismos metros, revisaron el sotobosque, levantaron hojas, apartaron ramas. Nada. Insistieron, volvieron otra vez, trazaron cuadrículas, se arrodillaron para revisar piedra por piedra. Nada. Era como si aquella pequeña roca caliente se hubiera desvanecido del mundo. Eso nos asustó aún más. Tener una sustancia así en el bosque, algo que podía llevar a un hombre robusto al borde de la muerte solo con tocarla, era una amenaza para cualquier excursionista, para un niño curioso, para quien fuera. Avisamos a los visitantes de que no recogieran piedras raras, de que nos avisaran si veían algo que no encajara. Estábamos convencidos de que tarde o temprano volvería a ocurrir, que otro Raúl caería en el suelo con la piel enrojecida y los dedos oscuros. Pero no pasó nada. Nadie encontró nada. Era como si la roca hubiera estado allí solo para él, solo por un momento, y luego se hubiera replegado a algún lugar al que no tenemos acceso. Sin la roca, jamás sabríamos realmente qué le había pasado. Raúl se recuperó, pero no volvió a trabajar con nosotros. Consiguió trabajo con su hermano en reformas de viviendas. Buen dinero, horarios más cómodos. Pero Raúl amaba ser guarda. Lo llevaba en la sangre. Si dejó ese trabajo, fue porque algo de lo que vivió ahí fuera lo asustó de verdad, lo suficiente como para no querer volver a estar solo entre los árboles. No puedo decir que me haya quitado el sueño todas las noches. Ha pasado tiempo. Pero, de vez en cuando camino por un sendero que se interna demasiado en la sombra, o cuando mis botas pisan una roca que no recuerdo haber visto antes, me sorprendo pensando en él y preguntándome qué demonios encontró realmente aquel día en el bosque. Si estas historias te dejaron una inquietud rara en el pecho, si ahora miras de reojo la oscuridad del pasillo o el rincón vacío de tu habitación, deja tu like para que lo sepa. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que se pegan a la mente cuando apagas la luz. Y cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te puso la piel de gallina, qué habrías hecho tú en el lugar de ellos. O si alguna vez sentiste que el bosque, o algo dentro de él, te miraba en silencio.